Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema, un componente crucial para muchas operaciones, ¿no? Algo que a menudo se ve como un simple gasto, casi inevitable, pero que en realidad tiene una complejidad y un potencial estratégico enorme. Hablamos de la gestión del combustible en las flotas. Efectivamente. Partimos de una conversación experta sobre esto que llaman Fuel Intelligence, ¿no? Inteligencia aplicada al combustible. Y la verdad es que el punto de partida es curioso, una paradoja. Sí, lo es. En plena era tecnológica, con GPS, IoT, inteligencia artificial por todas partes, ¿cómo puede ser que el control de algo tan básico y tan caro como el combustible siga en muchos sitios, pues anclado en métodos casi del siglo pasado, con facturas de papel, tickets? Pues sí, es llamativo, porque estamos hablando de un coste que fácilmente puede ser el 15%, el 20%, a veces más, del coste total de un vehículo. Una barbaridad. Claro, es uno de los gastos variables más grandes. Y sin embargo, fíjate, se invierte muchísimo en optimizar rutas, en mantenimiento predictivo súper sofisticado, en la última milla. Pero el combustible a menudo se queda ahí como en un limbo. Se gestiona después, a toro pasado, con herramientas muy básicas. Es curioso, sí, como si fuera, un mal necesario que solo hay que pagar y apuntar en la contabilidad. Pero lo que se plantea aquí es cambiar esa visión por completo. ¿Por qué es tan importante superar eso? ¿Qué se gana de verdad? Se gana. Bueno, se gana visibilidad y control sobre un factor crítico. Es que el combustible no es solo un líquido que se quema y ya está. Claro. Es un flujo de información constante. Cada litro, cada repostaje. Si sabes leerlo, te cuenta una historia muy detallada. ¿Una historia? ¿Sobre qué? Pues sobre el vehículo. Va bien. Consume lo que debe. ¿Tendrá algún problema oculto? Sobre el conductor. Conduce de forma eficiente. Sigue las rutas. Y sobre la operación en sí, la planificación es buena. ¿Hay mucho ralentí innecesario? Entiendo. Funciona casi como un biomarcador para la flota. Un consumo raro puede ser el primer síntoma de muchas cosas. Ajá. Y no solo lo obvio, los acelerones, los frenazos, el motor en marcha sin necesidad, que ya es importante, sino cosas más sutiles. ¿Por ejemplo? Pues imagínate una desviación pequeña, pero constante, en el consumo de un camión comparado con otro igual que hace rutas parecidas. Podría ser la primera señal de un filtro sucio, un inyector que no va fino, o algo súper común y que a veces ni se mira, la presión de los neumáticos. O sea, que hay que mirar más allá del total de litros, analizar patrones, desviaciones, el contexto, casi como un detective, ¿no? Usando el combustible como pista. Exacto. O, como decías antes, con esa analogía de la tensión arterial. Un dato suelto igual no dice mucho. Ya. Pero las tendencias, las variaciones raras respecto a lo normal para ese vehículo en esas condiciones, eso sí que son alertas tempranas muy valiosas. Vale. Pueden ser problemas mecánicos, sí, o logísticos. Quizás una ruta que sobre el papel parecía buena, en la práctica es un desastre energético. O incluso temas de integridad, posibles robos, errores en la factura. Pasar de la simple contabilidad a ese nivel de análisis es fundamental. De acuerdo. Queda claro el potencial de ver el combustible como un dato estratégico. Entonces, ¿cómo se hace eso en la práctica? ¿Qué es exactamente la Fuel Intelligence? ¿Cómo convierte esos datos brutos en algo útil, algo accionable? Pues la Fuel Intelligence es básicamente usar tecnología y análisis de datos para sacar conclusiones estratégicas del consumo. O sea, en lugar de estar semanas después revisando montones de tickets, Sí. Los sistemas modernos automatizan todo eso. Recogen los datos de repostaje directamente de las tarjetas de combustible o de donde sea, los asocian al vehículo correcto y, aquí está la clave, los cruzan con los datos de kilometraje, de ubicación que vienen de la telemática del vehículo, del GPS, del CAN bus. Ah, claro. El cruce de datos. Exacto. Lo potente es eso, el análisis casi en tiempo real y el cruce de muchas variables. Ya no es solo el camión X gastó Y litros. No. Es el camión X con el conductor Z en la ruta A llevando esta carga gastó Y litros, que es un 10% más de lo esperado para estas condiciones si lo comparamos con su historial y con otros camiones parecidos. El sistema compara automáticamente con referencias internas o externas. Eso sí que cambia las reglas del juego, ¿eh?
Pasar de mirar hacia atrás semanas después a tener una monitorización activa que te pueda avisar casi al instante. ¿Qué tipo de anomalías puede pillar un sistema así? Pues mira, pueden ser de muchos tipos. Desde las más burdas, ¿no? Como los ejemplos que se daban. Intentar meter un repostaje de 120 litros en un depósito de 100. Sí, claro, eso canta mucho. Eso dispara una alerta. Error al teclear, problema con la tarjeta, un intento de fraude o detectar un repostaje a cientos de kilómetros de la ruta o de la base, sin que haya una razón clara. Que no tiene por qué ser fraude, ojo, pero hay que mirarlo. Entiendo, requiere una verificación. Exacto. Pero va más allá de pillar errores gordos o fraudes. Puede detectar patrones más finos. Ajá, Consumos altos y constantes al ralentí en un vehículo que no debería tenerlos. Desviaciones sistemáticas en ciertas rutas o con ciertos conductores, consumos que no cuadran bien con los kilómetros hechos, lo que podría indicar una fuga, ¿sabes? O que están sacando combustible o problemas con el cuentakilómetros. El sistema aprende qué es lo normal para cada vehículo en cada situación y te avisa de lo que se sale de ahí. comprendo. Que no es solo para pillar a nadie, sino para entender de verdad qué pasa con cada gota de combustible. Mencionabas antes el cruce de datos. ¿Puedes dar un ejemplo más concreto de cómo eso aporta valor? Claro. A ver, imagínate una flota de reparto en ciudad. Un sistema básico te dice el consumo total y ya. Sí, Uno de Fuel Intelligence cruza ese consumo con la hora del día, con el tráfico real que hay en ese momento, que lo puedes sacar de servicios externos, con el tipo de ruta, muchas paradas o trayectos largos, con el peso de la carga, si tienes ese dato. vale. Al cruzar todo eso, pues igual descubres que un conductor concreto gasta mucho más en atascos que otros. Quizá por su estilo de conducción, ¿no? Más agresivo. O descubres que ciertas rutas, si las haces a primera hora, son mucho más eficientes que si las haces a mediodía por el tráfico. Ah, eso es interesante. Claro, porque esta granularidad te permite tomar decisiones mucho más informadas. Ya no es solo decir hay que gastar menos. ¿No? Claro. Es poder decir, oye, hay que revisar cómo conduce este conductor en atascos o vamos a cambiar estas rutas para evitar las horas punta porque nos estamos dejando un dineral en combustible. Pasamos de la intuición, a la acción basada en pruebas. Es lo que decíamos del control reactivo al pilotaje energético proactivo. Pilotaje energético. Me gusta ese término. Suena mucho más activo que gestión de gastos. Sí, ¿verdad? ¿Y qué herramientas le da este pilotaje al gestor de la flota? En su día a día, ¿cómo le cambia el trabajo? Pues se lo cambia radicalmente, porque le da capacidad de anticiparse, de optimizar continuamente, en vez de esperar a fin de mes para llevarse el susto o la alegría. Sí, Puede tener un cuadro de mando actualizado casi en tiempo real, ver tendencias, identificar puntos negros de consumo, vehículos, rutas, conductores, de forma muy visual, y puede comparar rendimientos de forma justa, porque el sistema considera las condiciones de cada uno. entiendo. Esto permite, por ejemplo, ajustar las rutas no solo por tiempo o distancia, sino también por eficiencia energética esperada. Ajá. Permite enfocar la formación de conductores justo en los que tienen más margen de mejora y de forma objetiva. Permite detectar que un vehículo necesita mantenimiento antes de que se rompa de verdad, solo por cómo consume. Y algo muy importante, hacer presupuestos de combustible mucho más precisos. Y defenderlos, claro, porque tienes datos detrás. Es como darle unas gafas de visión nocturna, ¿no? Para ver lo que antes estaba a oscuras. Me viene a la cabeza esa frase que comentaste del gestor. Lo que más me cuesta no es el carburante, es no saber a dónde va. La clave parece ser esa visibilidad, esa trazabilidad. Totalmente. Esa frase lo resume perfecto. El coste del combustible es alto, sí, pero el coste de no saber cómo y por qué se gasta puede ser incluso mayor. Cierto. Si no sabes dónde están las ineficiencias, las desviaciones, dónde puedes mejorar, pues cualquier intento de optimizar es dar palos de ciego. La trazabilidad, saber quién, qué, cuándo, dónde y por qué consume cada litro, es la base. La base para actuar de forma informada y eficaz. Y aquí es donde entra ya la tecnología más avanzada, ¿no? La inteligencia artificial de forma más decisiva, más allá de simplemente detectar anomalías con reglas fijas. Exactamente. La detección con reglas, como lo del depósito de 100 litros, está bien, es útil, pero se queda corta. La potencia de verdad viene con el aprendizaje automático, con la IA. Ajá.
Los algoritmos pueden analizar cantidades enormes de datos históricos de consumo cruzados con todas esas variables que decíamos, ruta, carga, conductor, vehículo, clima, tráfico, y aprender patrones de comportamiento energético súper complejos, muy detallados. Vale. Y una vez que la IA entiende la firma energética normal de cada vehículo en cada situación, no solo detecta las desviaciones cuando pasan, sino que puede empezar a predecirlas. ¿A predecirlas? Sí, sí. Por ejemplo, si detecta un patrón muy sutil, pero creciente, de sobreconsumo en un camión cuando lleva cierta carga o sube pendientes, pues podría predecir una futura avería en el motor o en la inyección semanas antes de que pase de verdad. Increíble. O podría predecir con mucha precisión cuánto va a consumir un vehículo en una ruta nueva, simplemente analizando sus características y comparándola con miles de rutas parecidas que ya ha hecho antes. Eso es fascinante. Pasar de detectar a predecir. Casi una bola de cristal, pero basada en datos. Para la gestión energética. Hablabas de mantenimiento predictivo energético. Sí, es como una extensión natural del mantenimiento predictivo que ya se usa para piezas mecánicas, ¿no? Basado en vibraciones, temperaturas. Claro. Pues aquí el combustible se convierte en un sensor más. Y un sensor muy rico en información. Un cambio en el patrón de consumo puede ser como el canario en la mina, ¿sabes? Te alerta de un problema de fondo antes de que lo detecten otros sensores o de que cause una avería gorda. Y eso no solo ahorra combustible, sino que evita paradas no planificadas, reparaciones caras y mejora la seguridad financiera. Si controlas uno de tus mayores costes variables, tu base económica es más sólida, más predecible. Lógico. Segundo, la eficiencia operativa. Mejores rutas, vehículos en mejor estado, conductores más eficientes, menos tiempos muertos. Todo eso es hacer más con lo mismo, o lo mismo con menos. Sí. Y tercero, la sostenibilidad, que cada vez es más importante, con las regulaciones y la conciencia ambiental. Optimizar cada litro es reducir directamente la huella de carbono. Aquí, la eficiencia económica y la ecológica van totalmente de la mano. Y destacabas antes que esto no es solo para un tipo de flota. Suena aplicable a casi cualquiera que use vehículos. Totalmente universal. Piensa en la variedad. Flotas de camiones de larga distancia, donde cada céntimo por kilómetro cuenta. Empresas de construcción con máquinas enormes, excavadoras, dumpers que consumen una barbaridad y a menudo ni se controla bien. Cierto. Flotas de reparto de última milla, con el caos del tráfico urbano y las paradas constantes. Empresas de autobuses, VTCs, donde el coste por pasajero depende directamente del consumo. Furgonetas de técnicos de servicio. Para todos. Para todos. El lenguaje del combustible, litros, euros, kilómetros por litro, CO2, es un denominador común. La forma de analizarlo y las palancas para optimizar pueden variar un poco, claro. No es lo mismo una ruta de 500 kilómetros que una de 50 paradas en 5 kilómetros. Claro. Pero la necesidad de entender y controlar ese consumo es la misma. Y la inteligencia de combustible da las herramientas para traducir ese lenguaje universal en acciones concretas y beneficios reales para cada tipo de operación. Muy bien. Pues creo que hemos desgranado bastante a fondo este concepto, ¿eh? Si tuviéramos que resumir los puntos clave de esta inmersión en la inteligencia aplicada al combustible. Queda claro que hemos pasado de ver el combustible como un gasto sin más a entenderlo como un indicador dinámico, vital, de la salud de la operación. Sí. Y que la tecnología actual, esa Fuel Intelligence, es la herramienta que permite dar ese salto. Del control reactivo, casi forense, a un pilotaje proactivo, estratégico. Sí, si tuviera que sintetizar, yo destacaría 3 pilares. Primero, la trazabilidad total. Saber quién, qué, cuándo, dónde y por qué consume cada litro. Sin eso, no hay nada. La base. Segundo, el poder del análisis contextualizado. Cruzar los datos de consumo con todo lo demás. Vehículo, ruta, conductor, carga, tráfico, para encontrar patrones, anomalías, oportunidades, que si no, se te escapan. Ajá. Y tercero, el potencial de la predicción y la optimización continua con IA. Ir más allá de detectar problemas pasados para anticipar necesidades futuras, de mantenimiento, de formación, de planificación. Muy claro. Y el objetivo final, como decíamos, va más allá de ahorrar combustible. Es construir operaciones más eficientes, más robustas financieramente, más resilientes y más sostenibles. Recordando esa frase clave, no es el carburante lo que cuesta caro, es la falta de control. El conocimiento que te dan los datos te permite actuar mejor, y actuar mejor impacta en la economía, la ecología y el rendimiento general. Excelente resumen. Y nos deja quizá con una reflexión final interesante para darle vueltas.
Sí hemos visto cómo la falta de visibilidad y de análisis inteligente sobre algo tan tangible, tan medible como el combustible, ha sido un punto ciego en muchas empresas durante tanto tiempo, incluso teniendo los datos básicos. Sí. ¿En qué otras áreas críticas de nuestras operaciones o incluso en nuestra vida, podríamos estar sentados sobre una mina de oro de datos que tenemos ahí, pero no usamos bien? ¿Dónde más podría estar la clave, no tanto en tener más datos, sino en desarrollar la inteligencia para interpretarlos mejor y convertirlos en acciones más sabias, más efectivas?